Lo dijo en la primera hora. Como decía, esta semana ha sido intensa, primera semana laborable, intensa, y la semana se cierra como comenzó, con polémica, con una discusión jurídico-constitucional, desde mi punto de vista, y lo he sostenido, para los que dicen que uno no dice nada, este comentario lo he sostenido hace meses, posición de quien les habla de hace meses, no de ahorita, de hace meses. Se ha violado la Constitución, se ha violado el Código de la Democracia, y aquí no pasa nada. Yo les invito a hacer ese juicio crítico sobre lo que está pasando. Cualquier debate tiene que ser argumentado, ya no solamente porque pienso, opino y me sale del estómago. Hay que argumentar el debate para tener un juicio mucho más crítico sobre lo que estamos viviendo como país. Una semana que se cierra con un presidente que a esta hora, en este momento, ha encargado el poder. Desde las 5 de la tarde de ayer, Daniel Noboa no ejerce la presidencia de la República, al menos de pleno derecho, y se ha dedicado a hacer campaña electoral. Y finalmente ha ocurrido algo que, en lo personal, yo lo considero irregular. Pero sí había sido una idea que por ahí algunos opinadores pretendieron, y de hecho lo hicieron, difundir y posicionar en su momento, hace meses, de que el presidente podía trabajar de 8 a 5 de la tarde y que después de las 5 de la tarde podía hacer campaña. Por ahí algunos públicamente expresaron esto. Mi posición es que no aplica eso. Que eres candidato mientras dure la campaña, las 24 horas del día. Y si buscas revalidar tu presencia en el mismo cargo, o sea, si buscas la reelección, tienes que pedir licencia obligatoria. Entonces no aplica eso de que tienes que trabajar unas horitas y que después ejerces el poder o ejerces la función pública. No, eso no existe. Pero aquí hubo gente que posicionó esto y esto finalmente ha ocurrido. Entonces tenemos al presidente de la República, que el día de hoy es candidato presidencial, que hará campaña hasta el domingo a las 4:59 y que el domingo a las 5 de la tarde, al menos eso dice el decreto 500, muy controversial y muy discutible, él deberá retomar el poder. Y hoy tenemos una presidenta encargada cuyo nombramiento a mí también me parece irregular. Irregular por la manera como se ha justificado el encargo. Primero el nombramiento y luego el encargo. La supuesta ausencia de la señora Abad en su condición de vicepresidenta constitucional de la República, el nombramiento de una funcionaria del Ejecutivo con rango de ministra, me refiero a la señora Cynthia Gelibert, y el encargo en su persona de la presidencia de la República invocando una causal de fuerza mayor que no es tal, porque el hacer campaña electoral no es una causal de fuerza mayor. Entonces yo les invito a reflexionar sobre esto y le invito también al gobierno a reflexionar sobre esto. ¿El presidente tiene legítimo derecho a hacer campaña? Sí. Pero para hacer campaña tiene que encargar el poder, tiene que pedir licencia a la Asamblea Nacional. Y una vez que pida licencia y la Asamblea le apruebe la licencia, el presidente le encarga el poder ¿a quién? A la vicepresidenta de la República. El tema es que ahora el Ejecutivo desconoce a la vicepresidenta constitucional y reconoce a una vicepresidenta nombrada directamente por el señor presidente de la República. Revisemos los episodios de ayer, vamos a irlos desmenuzando, porque nos permiten un poco clarificar, al menos la opinión, no clarificar el panorama, pero sí clarificar la opinión, con base en lo que han dicho algunos actores el día de ayer. Empecemos, porque se dieron varios episodios durante la jornada de este jueves. El secretario de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz, que ya mismo les voy a explicar cuál es el rol del secretario de la Asamblea Nacional. El secretario de la Asamblea Nacional no se manda solo, no es que toma decisiones, no es que porque se le ocurre habla a nombre de la Asamblea, no, ya les voy a explicar cómo funciona la figura del secretario, porque la jornada se cerró con un anuncio del secretario de que le han puesto una denuncia penal por usurpación de funciones, ya vamos a revisar eso vamos para el final. Alejandro Muñoz explicó temprano en la mañana a los medios de comunicación el por qué la presidenta encargada de la Asamblea Nacional, Esther Cuesta, es ella, no la Asamblea. Eso también hay que decirlo. Es la presidenta encargada la que toma la decisión
de devolverle al presidente de la República el oficio, en donde el presidente informaba de la expedición del decreto ejecutivo número 500, a través del cual él le encarga el poder a Cynthia Gilibert por la causal de fuerza mayor que ha invocado el mandatario. Escuchemos el primer extracto del secretario, por favor. El artículo 146 de la Constitución de la República establece que ante la ausencia temporal del presidente de la República, quien tiene que reemplazarlo es la vicepresidenta constitucional de la República, en este caso la señora María Verónica Abad Rojas. De igual forma, el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que cuando el presidente necesita ausentarse temporalmente, tiene que solicitar una licencia a la Asamblea Nacional para que sea el Pleno de la Asamblea Nacional el que conozca, debata y vote respecto a la pertinencia o no de esta licencia con mayoría absoluta, es decir, 70 votos. ¿Cuál es el problema aquí? Y yo entiendo la postura que plantea el secretario de la Asamblea Nacional. El presidente no pidió licencia. Si ustedes revisan, y de hecho lo hemos revisado con ustedes, cuando se expidió el decreto ejecutivo 500, en ninguna parte del decreto ejecutivo se habla de licencia. Se habla de un encargo del poder invocando una causal de fuerza mayor, a mi juicio, inexistente. ¿Por qué? Y también lo explica el secretario de la Asamblea Nacional. El Código Civil establece qué es fuerza mayor. Póngame el siguiente extracto, Alejandro Muñoz, por favor. El decreto ejecutivo 500 indica que en sus motivaciones que existe una fuerza mayor o caso fortuito respecto a la necesidad de hacer campaña, de acudir a actos proselitistas y que por tanto pues por eso se entiende como una causa de fuerza mayor, lo cual no se conduce con lo que establece el artículo 30 del Código Civil, que nos da los conceptos de lo que es causa fortuito o fuerza mayor, que inclusive el propio Código establece como un naufragio, como un terremoto, pero el hacer proselitismo político, el hacer campaña, no es una causa de fuerza mayor. También coincido con esa visión. El hacer campaña electoral no es una causa de fuerza mayor. Lo hemos explicado en el curso de estos días en este espacio. ¿Qué es una causal de fuerza mayor? Ejemplo, la imposibilidad, y aquí hubo un antecedente, para hablar de algo que ya pasó. Causal de fuerza mayor. La prisión preventiva inicialmente, en el marco del caso de Brecht, en contra del entonces vicepresidente de la República, Jorge Glass. Cuando a Glass lo detienen en octubre, en el marco del caso de Brecht, Glass ejercía la vicepresidencia de la República. Por cierto, es verdad que ya le habían quitado funciones. Entonces, algunos medios también le decían el vicepresidente sin funciones, ¿no? Termina siendo llamativo porque para ese momento se aplicó esa terminología. Hoy ya no se aplica esa terminología. Pero decían el vicepresidente sin funciones al señor Glass. Entonces, a Glass cuando lo detienen y lo llevan preso y lo ubica en un centro penitenciario, es obvio que no podía ejercer el cargo. Esa es una causal de fuerza mayor. Pero ¿cómo se entiende que se invoque la causal de fuerza mayor al hecho de que soy presidente, quiero hacer campaña? No quiero que se confunda mi gestión de gobierno con mi condición de presidente candidato. Entonces esa es una causal de fuerza mayor porque quiero hacer campaña y debo hacer campaña. Y como es causal de fuerza mayor para poder hacer campaña, invoco ese razonamiento desde mi punto de vista extremadamente forzado y le encargo a la vicepresidencia de la República a aquella funcionaria de mi gabinete, la cual yo nombré para el cargo, desconociendo incluso a la vicepresidenta con la cual fui elegido en una papeleta, que es la señora Verónica Abad. ¿Ah? ¿Qué pasó al final de la jornada? Y me quiero quedar con el propio secretario. Secretario, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Por cierto, yo he tenido una postura crítica en su momento respecto del papel que a ratos ha tenido el doctor Muñoz. Y a mí me escucharon en su momento que hace algún tiempo, en una de sus intervenciones anteriores de hace pocos meses, a mí sí me pareció que
digamos, el señor secretario de la Asamblea tiene que cuidar las formas de sus funciones. Secretario es un funcionario de la Asamblea que lo que hace es certificar lo que hace el Parlamento ecuatoriano. No es un actor político. No representa ninguna organización política en el ejercicio de la Secretaría. Yo hice una crítica hace varios meses sobre este papel del doctor Muñoz. Pero si nos ponemos, o sea, si nos quitamos el apasionamiento, lo que ha hecho Alejandro Muñoz ayer es básicamente explicar la decisión que toma la presidenta encargada de la Asamblea sobre el oficio mediante el cual el presidente informa del decreto 500. Y la presidenta le ordena al secretario que le devuelve el oficio al presidente de la República. El secretario lo que hace es, de modo operativo, recibe esa orden y devuelve el oficio. Ese es el rol del secretario. Pese a aquello, anoche el propio Alejandro Muñoz reveló que le han presentado una denuncia en la Fiscalía General del Estado por el supuesto delito de usurpación de funciones. Ayer hubo y se cocinaron una serie de informaciones extraoficiales. De hecho, la Asamblea de pronto apareció blindada. Lo que habían quitado las vallas hace algunas semanas, resulta que ahora anoche se cerró la jornada blindando la Asamblea porque se filtró una información extraoficial de que con base en la denuncia que ha presentado el presidente se estaba pensando en allanar la Secretaría General de la Asamblea Nacional. Póngame el último video de Alejandro Muñoz, tenga la bondad. Esto que fue lo que dijo anoche. Hoy he sido notificado con una denuncia penal presentada en mi contra por el presidente de la República, Daniel Noboa Asi. El motivo de esta denuncia es por el supuesto delito de simulación y usurpación de funciones públicas, en razón de que el día de ayer, cumpliendo estrictamente con mis funciones como secretario general y por disposición expresa de la presidenta de la Asamblea encargada, procedí a notificar con la devolución del decreto ejecutivo número 500, mediante el cual el presidente de la República se ausentaba del poder bajo el argumento de una supuesta fuerza mayor en razón de la campaña electoral. Esta denuncia es absolutamente antijurídica, absolutamente irracional y tiene como único objetivo el amedrentarme. ¿Por qué le denuncian al secretario de la Asamblea y no a la presidenta de la Asamblea Nacional encargada, que es, al final de cuentas, quien le ordena al secretario que devuelva el oficio? Y ahí yo también creo que hay un error. Creo. Opinión. No me vayan a caer, sobre todo algunos que se las dan de que saben de todo, ¿no? Y que comentan de todo. Y que primeritos están escuchando este espacio. Opinión de quien les habla. Opinión. No soy el dueño de la verdad. Opinión. Pero para mi opinión, para mi parecer, Esther Cuesta, presidenta encargada de la Asamblea, comete un error. Porque para darle fuerza a una decisión legislativa, ¿por qué no convocó una sesión extraordinaria en medio del receso, que sí puede hacerlo? Convocar al Pleno de la Asamblea una sesión extraordinaria para poner a consideración de los legisladores el oficio del presidente y que sea un pronunciamiento institucional y no personal de la presidenta, sino institucional del Pleno de la Asamblea Nacional, el devolver este oficio. O sea, perdónenme. Claro, alguien me va a decir, no, si es atribución de la presidenta. Bueno, digamos que es atribución de la presidenta. Hay que cuidar las formas o hay que darle un poquito más de fuerza a los pronunciamientos en un momento tan complejo a nivel político. A ratos no mismo creo que entienden, o creo que no tienen claridad sobre lo que estamos viviendo. Mucho más fuerte, más potente hubiese sido que la Asamblea Nacional emita un pronunciamiento institucional, si así lo decidiere el Pleno de la Asamblea, de devolver el oficio al presidente y de demandarle que el presidente, si quiere hacer campaña, tiene que pedir licencia. Y la Asamblea tiene que autorizarle la licencia. ¿Por qué no se hace eso? En lugar de que la presidenta de la Asamblea Nacional encargada le disponga directamente al secretario. Entonces el secretario hoy le ponen en un mal predicamento. Por cierto, no sé qué tipo de usurpación de funciones puede tener el secretario. Lo digo sin revisar la denuncia, pero él lo que hace es, como funcionario legislativo, cumplir con una orden dispuesta por la presidenta de la Asamblea Nacional. Entonces también entendamos eso. Pero yo creo que esto también se pudo haber evitado siendo un poquito más estratégicos. Debieron haber convocado a una sesión extraordinaria del Pleno de la Asamblea Nacional en medio del receso, que sí se puede. Extraordinaria, sí se puede.
y que la Asamblea se pronuncie sobre esto. Y que no suene como que lo hizo simplemente por una decisión personal la presidencia y le ponen en mal predicamento al secretario de la Asamblea Nacional. ¿Qué más ha pasado el día de ayer? Y hablando de la licencia, ¿no? Hablando de la licencia. Como les decía, en el decreto 500 nunca se habla de la licencia. El ministro de Gobierno, en sus declaraciones de estos días, me parece que una de las últimas declaraciones que ha dado José de la Gasca la presentamos aquí en una entrevista concedida al periodista Freddy Paredes en Radio Platinum y Radio Quito. Él no menciona la palabra licencia. Él menciona la palabra encargo, pero Valentina Centeno habla de licencia. Y hay otros que hablan de licencia. Y siguen hablando de licencia. Entonces, si es licencia, el presidente no está cumpliendo con lo que dice la norma. Pedir licencia a la Asamblea Nacional y que la Asamblea con mayoría absoluta de sus miembros, o sea, con 70 votos, autorice la licencia del señor presidente de la República. Con base en ello, también ayer reapareció la vicepresidenta Verónica Abad para denunciar lo que ella ha llamado un golpe de Estado. Póngame a Verónica Abad, por favor. Ecuador se encuentra soportando un golpe de Estado orquestado por el mismo gobierno. Esto afecta no solo a nuestra república, sino a la estabilidad regional. Hago un llamado urgente para que en el marco de las leyes internacionales se active la Carta Democrática, por lo que solicito la asistencia de la Organización de Estados Americanos para preservar la institucionalidad democrática, puesto que este acto dictatorial que hoy, 9 de enero, que vivimos los ecuatorianos, pone en riesgo nuestro proceso político. Ya se pronunció el señor Almagro. Pregunto, ¿no? Porque cuando pasó lo de Jan Topic, el señor Almagro se pronunció, pues. El gobierno le mandó, le puso un estate quieto. Pero en este caso, que estamos hablando de una vicepresidenta constitucional de la República, elegida en las urnas, en binomio con el actual presidente de la República, y tomando en cuenta todo lo irregular de las interpretaciones jurídicas que se han generado en estas horas, para tratar de, como yo sostengo, estirar la norma y estirar las interpretaciones, tomando en cuenta esta magnitud, ¿no les parece que el señor Almagro ya debió haberse pronunciado? Porque la señora Abad nos puede caer bien o mal, y por enésima vez lo digo, no comulgo ideológicamente con la vicepresidenta. Cuestiono públicamente su postura política. No estoy de acuerdo con las cosas que ha dicho en los últimos meses. Ha tenido discursos, desde mi punto de vista, opinión de quienes habla, altamente conspirativos, sí. Opinión de quien les habla, sí. Pero jurídicamente la señora Abad es la vicepresidenta de la República. Tanto así que ayer, por ejemplo, anteayer, que estuvo por acá Rafael Ollarte visitando nuestro espacio, Rafael Ollarte ha tenido una posición sobre el tema de la licencia. Pero sobre el tema del decreto 500, Rafael Ollarte no está de acuerdo con esto. Y decía Rafael Ollarte ante la pregunta que le hicimos a Andreyo sobre si Verónica Abad sigue siendo vicepresidenta, el doctor Ollarte decía, sí. Desde la visión del doctor Ollarte, la vicepresidenta ha incumplido funciones. Ha incumplido funciones. Pero eso tiene que ser declarado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Y hay un procedimiento riguroso en donde también tiene un papel la Corte Constitucional. Eso explicaba el doctor Ollarte en la entrevista. Si no la vieron, les invito a que la revisen, está en nuestro canal de YouTube. Y como no ha sido declarada la ausencia, el abandono de la vicepresidencia de la República, la señora Abad sigue siendo vicepresidenta de la República. Y la OEA no se ha pronunciado, o sea, se pronuncian para unas cosas, pero no se pronuncian para otras. Y sobre la licencia, ¿qué dijo la vicepresidenta, por favor? El presidente Noboa ha decidido por su cuenta no pedir licencia, de acuerdo al decreto 500. Y en lugar de atender a la ley, ha decidido nombrar como presidenta de la República a su secretaria. Claramente, esto le traerá consecuencias no solo políticas, sino legales, nacionales e internacionales. Bueno, ahí también hay un error, porque no es la secretaria del presidente. Cynthia Yeliber se desempeña como secretaria general de la Administración Pública.
¿Acaso también no es la secretaria del presidente? Creo que hay una imprecisión, pero sí, entiendo la postura de Verónica Abad respecto de la licencia. Y otra vez, opinión, presidente, encargó por una causal de fuerza mayor, pero no pidió licencia. Y mucha gente habla de la licencia. Tiene que pedir la licencia ante la Asamblea Nacional. Ahora, ayer ocurre una declaración que a mí en lo personal me parece insólita. Porque de este tema, oyentes, internautas, de este tema hemos venido hablando meses. Meses. De hecho, hubo opinadores, hubo políticos, hubo medios, hubo juristas que trataron de posicionar una narrativa respecto a que no ameritaba que pida licencia el presidente. Porque no se trata, dicen, de una reelección. Yo discuto esa postura. Muchas gracias. En todos estos meses, la función electoral hizo mutis camino al foro. Pero el día de ayer aparece una declaración del consejero del Consejo Nacional Electoral, José Cabrera, que realmente llama la atención. Pero también, llama la atención porque el CNE no se había pronunciado en ese sentido anteriormente. Pero ya no me sorprende porque anteayer, y vuelvo a citar a Rafael Ollarte, la entrevista que tuvo con Andrei, con quien les habla, el doctor Ollarte dijo lo mismo que ayer expresó el consejero José Cabrera. Escuchemos lo que dijo José Cabrera, por favor. Dentro de las infracciones del Código de la Democracia no está. Vuelvo a repetir lo que siempre he dicho. Lamentablemente, en el caso de la muerte cruzada, hay solo 2 artículos que hablan en el caso de muerte cruzada, que es que debemos convocar, que el Consejo Electoral debe convocar en 7 días y ejecutar en menos de 90 días. No hay nada más estipulado. Entonces, aquí viene estos problemas que estamos teniendo en el país, porque no tenemos nosotros las herramientas en la ley para poder denunciar como infracción electoral. Hay infracción electoral el hecho de que no ha pedido licencia el señor presidente de la República. No consta como infracción electoral y por eso les estoy entregando las infracciones, las leves, graves y muy graves, les doy para que tengan la documentación. A ver, esto creo que revela o confirma el estado de cosas en el cual nos desenvolvemos como país. El doctor Ollarte decía anteayer en este espacio que, claro, al asambleísta se le ocurrió reformar el artículo 93 del Código de la Democracia en el año 2020, cambiando la palabra podrán por la palabra deberán. Podrán potestativo, deberán mandatorio, para acogerse a una licencia sin sueldo en el evento de que se presenten como candidatos al mismo cargo de elección popular, desde el inicio de la campaña hasta que se termina la campaña. Y se les olvidó, decía el doctor Ollarte, colocar una sanción. Y claro, esto ha generado una discusión sobre si es o no una infracción electoral grave. Sostiene José Cabrera que no. Entonces, ¿qué pasa si mañana o pasado la función electoral dictamina que el presidente de la República ha incumplido con lo que dice el artículo 93 del Código de la Democracia? ¿Cuál es la sanción? O sea, se abre un nuevo escenario de confusión y de discusión jurídica. A mí me parece inverosímil lo que está pasando. Inverosímil. O sea, mañana o pasado un asambleísta, cualquiera, de los 98 que están con licencia para la reelección, decide, no sé, volver a la asamblea. O decide irrespetar la resolución de la asamblea que les autorizó la licencia y les mandó con licencia obligatoria para que hagan campaña. Y le presentan una denuncia ante la función electoral. Y digamos que la función electoral dice, sí, usted ha incumplido con la ley. Usted tenía que haber actuado con base en lo que dice la norma respecto a la licencia. Ya, ok, soy culpable. ¿Y cuál es la sanción? Eso es lo que está diciendo el doctor Cabrera. Digo, ¿es en serio? O sea que si mañana o pasado se dictamina que el presidente ha infringido la ley, no tiene una sanción. ¿De qué estamos hablando, no? Y solamente para cerrar, gracias Omar Caiza Luis, se le envió un fortísimo abrazo a la distancia. El tema es tan complicado que inclusive gente que tiene una posición
político-ideológica claramente definida y que la conocemos, cuestiona lo que está pasando. Uno de ellos, el doctor Osvaldo Hurtado, que ayer le concedió una entrevista a Lenin Artida en Ecuavisa. Escuchemos este extractito del doctor Hurtado, por favor. Bueno, para hablar en el lenguaje del presidente de la República y de sus ministros y ministras, esa es una zapada, una viveza. Y un presidente no puede gobernar un país con zapadas y con vivezas. Porque la ley es clarísima, la Constitución igual. Los casos por los que puede hacer lo que usted acaba de decir, los acabo de mencionar yo. Él no puede recurrir a otros medios para sacarle de lado a la vicepresidenta de la República elegida por el pueblo ecuatoriano. El Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo Nacional Electoral, la Corte Penal, la Corte de Justicia Constitucional deberían intervenir. Yo no sé por qué esos gobiernos que están, esos organismos que están obligados a que se preserve el orden constitucional y el Estado de Derecho, no intervienen, no ponen orden en este caos gestado nada menos que desde las oficinas del presidente de la República. Ahora le dirán al doctor Hurtado correísta, pregunto, porque aquí cuando uno critica es correísta, ¿no? A uno le da paro el correísmo, pero cuando uno critica es correísta. Le dirán correísta al doctor Hurtado. Doctor Hurtado, que es un consumado anticorreísta. Un hombre estudiado, se puede discrepar con él, pero no se puede negar su preparación y su conocimiento y su propia experiencia en el ámbito intelectual y político. Él habla de una zapada, una viveza. Viveza, zapada, que la venimos advirtiendo hace rato. Pero claro, él dice, ¿por qué no se pronuncian los organismos electorales? Va a ser muy difícil con ese pronunciamiento que ha hecho el consejero José Cabrera, señalando que no existe una sanción para este tipo de infracciones electorales. No existe una sanción. Ahí tienen otro tema para justamente añadir al debate. Acá la doctora Jaramillo dice, están estirando la ley, deberán es mandatorio. El consejero también estira la ley, incumplir la norma tiene sanciones. Lo que vivimos es una dictadura y la única que tiene la responsabilidad de pronunciarse es la Corte Constitucional. Si no resuelve las causas inmediatas, pasará el periodo electoral y no habrá pasado nada. Ya se comieron la primera semana de campaña. La Corte tiene que pronunciarse en casos en donde hay conmoción, lo permite la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y hay casos, hay antecedentes en los cuales la Corte resolvió en poco tiempo, en menos de un mes. ¿Ya? Acá me dice Juanca Gómez, un abrazo. Ahí está, es que son tan predecibles. Ya salieron algunos cachiporreros a decir que Hurtado le está haciendo el juego a los golpistas. Vamos. Le envío un abrazo al doctor Daniel González Rastaloja, especialista en materia electoral. El CNE, dice, tiene la facultad constitucional de reglamentar los temas electorales, artículo 219.6 de la Constitución de la República. La licencia para la reelección consta en el artículo 93 del Código de la Democracia. El procedimiento para acceder a dicha licencia para los signatarios que optan por la reelección debía reglamentarse por el CNE. De esa manera, esa resolución era de obligatorio cumplimiento y de no cumplirse, se configuraba una infracción electoral. Artículo 279.12 del Código de la Democracia. No obstante, dice Daniel González, existen infracciones electorales para la utilización de recursos públicos con fines electorales para todo servidor público que lo haga, y con la última jurisprudencia del Tribunal Contencioso, el Consejo Nacional Electoral puede hacer todo tipo de control y denunciar las infracciones ante el organismo jurisdiccional. Preocupante entonces la vocería que se está haciendo, sostiene nuestro analista electoral que hoy está escuchando justamente nuestro espacio. Lo que dice Cecita Bermeo, que lo comenté el día de ayer. En el caso Pavel Muñoz y en el caso de la Liga Azul, ¿hay contemplada la sanción? Se entiende que sí, porque es una infracción electoral que no tiene que ver con la licencia. Infracción electoral muy grave, más allá de que a mí me parece, y lo dije, en el caso del alcalde de Quito, eso marca un precedente completamente complicado para el ejercicio de la política real. O sea, aquí el alcalde de Quito o un asambleísta o cualquiera, si no se presenta a la reelección, igual
Ya para el Tribunal Contencioso Electoral no es actor político y no puede hacer nunca nada, ni siquiera cuando está en la noche en la casa, ni siquiera cuando está en fin de semana y no está ejerciendo las funciones. ¿Ah? Acá me dice Néstor, más que la actitud del gobernante y sus acólitos, preocupa el silencio cómplice de un montón de instituciones. Hay que sumar también, me dice Arturo, el archivo de la denuncia que presentó Luis Felipe Tillería. No he revisado yo la resolución del juez Fernando Muñoz. Ojo, el juez Fernando Muñoz fue removido de la presidencia del Tribunal Contencioso Electoral. Y el juez Fernando Muñoz, supuestamente, su remoción permitió, según quienes defienden al doctor Muñoz, que se arme una nueva mayoría más afín al gobierno en el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces habría que ver cuáles son las razones por las cuales el doctor Muñoz, que por supuesto ha tenido una actitud de distancia respecto del gobierno, resolvió el archivo. Creo que es un tema que evidentemente le puede sumar justamente a la discusión de lo que está pasando acá en el país. Y solamente para cerrar una referencia, hoy en Riobamba, me salto de Coles a Nabo solamente para hacer la referencia, hoy en Riobamba será la votación del pedido de remoción de John Vinuesa como alcalde de la ciudad de Riobamba. Vamos a seguir con atención lo que pasa en la ciudad de Riobamba. Sé que el alcalde escuche este espacio. Veamos cuáles son los argumentos que se presentan en el pleno del Consejo Cantonal de la ciudad de Riobamba. Gracias por esta referencia. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.